El día de hoy les traigo una historia excelente. La verdad es que yo también creía, como todos ustedes, o la mayoría de ustedes, que el Necronomicon era ficción. Pero hoy veremos si realmente existe y qué parte se puede dar por verídica de todo este mito y leyenda traído por Lovecraft hacia nuestras vidas. Así que, empezamos. Este compendio maldito también es conocido como el Libro de los Muertos, o bien el Libro de los Nombres Muertos. En realidad, nació como un escrito de literatura de terror y ficción. Sin embargo, ha sido capaz de generar una gran cantidad de mitos y leyendas urbanas a su alrededor. Antes de comenzar con lo duro y lo tupido de este tema, déjenme hacer un espacio para saludar a los más guapos del canal. Un saludito y pellizco de nalgas, como no, a Iván Cotó, a Alejandro Hernández Arroyo, a Wilford, a Miguel Ángel Figueroa, yo también soy tu fan, a Roberto Rosas Arismendi, a Gerardo Ramírez, a Alwin John D, como no, a Skadi, a Amy Berenice, a Yusef Knight, a Hernández, a Ulises Escobedo, a Dalia Bedoya, a David Romo y a Visual Space Age. Y recuerda que si quieres aparecer en los guapísimos del canal, lo único que tienes que hacer es dejarme un mensajito aquí abajo y suscribirte. O bien, si ya estás suscrito y por X o Y no te he mencionado, entonces recuérdamelo aquí también en la cajita de comentarios y a la brevedad yo te paso a la lista para saludarte en el próximo video. Ahora sí, vámonos rapidísimo por hablar de los libros malditos, como el Necronomicon. Para comenzar, debemos dejar en claro que el Necronomicon nunca tuvo intenciones de ser publicado. No, o sea, Lovecraft dijo en su momento, no se va a publicar. Esta obra en realidad se publicó años más tarde de su muerte por un amigo y colega de él. Hablamos de August Darlet. Él se supone que fue el encargado de que cuando Lovecraft murió dejó un montón de manuscritos y este hombre llegó y dijo, esto lo vamos a publicar, y lo publicó. Pues bueno, después de este paréntesis, vamos. El Necronomicon fue mandado por carta de forma privada a los amigos que componían el círculo Lovecraftiano. Ya desde aquí podemos tener en cuenta un punto muy extraño. Y quédate con esto en mente, porque te explicaré por las mismas palabras del autor por qué este libro jamás debió salir a la luz. La historia del Necronomicon. Título original: Al-Alsip. Al-Sip es el término que los árabes utilizaban para designar el sonido nocturno producido por los insectos. Y se supone son aullidos de demonios, compuesto por Abdul al-Alstred, un poeta loco de Na'an-Na, en Yemen, del que se dice que floreció durante el periodo de los califas Omeya, hacia el año 700 después de Cristo, quien visitó las ruinas de Babilonia y los subterráneos de los secretos de Memphis, y pasó 10 años en soledad en el gran desierto del sur de Arabia, el Ribul al-Hali, o el espacio vacío de los antiguos, y el desierto de Dadna o Carmesí de los árabes modernos, del que se dice que estaba habitado por espíritus malignos, protectores y de monstruos de la muerte. De este desierto refieren muchos prodigios extraños e increíbles, quienes afirman haberlo penetrado. En sus últimos años, Al-Ashred vivió en Damasco, donde escribió el Necronomicon, el Al-Alsip, y se cuentan cosas terribles y contradictorias sobre su muerte o desaparición en el 738 después de Cristo. Dice Ibn Khaldun, biógrafo del siglo XII, que fue arrebatado por un monstruo invisible en pleno día y devorado ante un gran número de paralizados testigos. De su locura se dicen muchas cosas. Él afirma haber visto la fabulosa Irem, o ciudad de las columnas, y haber descubierto, bajo las ruinas de las ciudades ocultas y abandonadas, los males terribles y secretos de una raza más antigua que la humanidad,
fue solo un musulmán indiferente y rendía culto únicamente a dos entidades desconocidas que él llamaba Yog-Sothoth y Tulu. En el año 950 después de Cristo, en Al-Asif ya había alcanzado una subreptilia de circulación entre los filósofos de la época y fue traducido secretamente al griego por Theodorus Fileterias de Constantinopla con el título de Necronomicon. Durante un siglo incitó a ciertos experimentadores a terribles ensayos hasta que fue prohibido y quemado por el patriarca Miguel. Después de lo cual se habló de él de manera muy reservada. Sin embargo, en la Edad Media, en 1228, Olaus Wormius hizo una traducción latina. Este texto latino fue impreso más tarde 2 veces, una en el siglo XV en caracteres góticos, evidentemente en Alemania, y otra en el siglo XVII, probablemente en España. Las dos sin referencias identificativas. Si bien se ha podido investigar su época y procedencia, fue gracias al testimonio implícito de la tipografía. Tanto la versión latina como la griega fueron condenadas por el Papa Gregorio IX en 1232, al poco tiempo de aparecer en latín, que fue justo cuando llamó la atención. El original árabe se perdió en los tiempos de Olaus Wormius, como indica su nota preliminar, y no se tiene noticias de que haya aparecido ningún ejemplar de la edición griega, que fue impresa en Italia en 1500 y 1550, desde que ardiera la biblioteca de cierto individuo de Salem en 1692. La traducción inglesa realizada por el Dr. Dino nunca fue impresa, y de ella solo existen fragmentos recuperados del manuscrito original. De los textos latinos hoy existen 3 copias, una del siglo XV, se sabe que se guarda en el Museo Británico bajo llave, y el otro, del siglo XVII, se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Hay una edición del siglo XVII en la Biblioteca Winder de Harvard y en la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arkham. Otra hay también en la Universidad de Buenos Aires. Es posible que existan varios ejemplares más en secreto, y se dice que uno del siglo XV forma parte de la colección de un célebre millonario norteamericano. Un rumor más bajo atribuye la preservación de este texto griego del siglo XVI a la familia Pigman de Sanic. Pero, de ser efectivamente cierto esto, se perdió con la desaparición del artista R.U. Pigman en 1926. El libro ha sido rigurosamente prohibido por las autoridades en casi todos los países y por todas las jerarquías de las diferentes iglesias. Su lectura acarrea terribles consecuencias. Fue uno de los rumores sobre este libro del que son relativamente pocos los que tienen conocimiento, de donde se dice que R.W. Chambers sacó la idea de la primera novela, El Rey Amarillo. Ahora sí, relajémonos. Esto es lo que nos aparecerá en el 99% de las páginas si buscamos en internet. Pero si prestamos atención, no es más que Lovecraft deja saber en el libro, pues son las primeras 3 páginas de la historia del Necronomicon. O sea, si compras el libro y lo comienzas a leer, esto es con lo que te vas a topar, y es toda la información que existe, a menos que te metas a indagar en otras páginas que después te pasaré. De esto podemos recuperar que la ficción se apodera totalmente del relato, pues Arkham Miskatonic no existen en ninguna geografía de ningún país, y en contraparte menciona a personajes de fama dentro del ocultismo, dejando entre líneas la posibilidad abierta de que quizás esta parte sí sea cierta. Hago un paréntesis en este estudio para dejar en claro que el señor Dee, a quien se refiere el escrito, no es otro más que el famoso John Dee, mano derecha de la reina Isabel I en cuanto a arqueología, adivinación y alquimia se refiere. Este personaje, John Dee, después de mucho investigar, logra hacer un ritual en el cual, según él, pudo hacer comunicación con seres de otras dimensiones, a los cuales él les llamaba ángeles, y con ayuda de estos hacía sesiones de adivinación para la reina, hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Él decía
que estos ángeles le habían dictado el lenguaje enoquiano o lenguaje angelical. Este idioma, supuestamente, era el lenguaje que se usaba antes de la construcción de la Torre de Babel. Por tanto, era el lenguaje universal, con su propio alfabeto, sintaxis y escritura. Es por demás curioso. Por otra parte, fue el mismo Miguel de Cervantes, autor del Quijote, quien, según Lovecraft, había hecho la traducción en castellano en 1576 y 1579. Pero si recordamos la historia, justo en este tiempo Miguel de Cervantes estaba prisionero en Argel, recibiendo por supuesto un trato súper favorable. Se supone que mientras está cautivo, hace una traducción al español del Necronomicon, dándole el título de El libro de los nombres perdidos. Fue el investigador de nombre Joanne C. Stanley quien asegura que efectivamente el libro de los nombres perdidos de este autor no es otra cosa que un manuscrito antiguo capaz de dar a conocer entidades más allá de lo demoníaco. Aquí la verdad es que este libro como tal no existe, o al menos no se ha visto físicamente. Este investigador afirma que los documentos que Miguel escribió se le fueron retirados y custodiados por la corona de aquel entonces. De ahí en más no se sabe qué pasaría con ellos. Pero aquí volvamos a recordar que Lovecraft no deseaba que todo esto se hiciera público. Entonces, en realidad, de las cartas que aún se tienen de este escritor hacia su círculo de amigos, se pueden leer muchas incoherencias e inconsistencias. En algunas cartas decía una cosa sobre este escrito y en otras decía todo lo contrario. Por dar un ejemplo pequeño, en una carta aseguraba que Al-Atred se extrae de una morfología del inglés camuflada, just read I read all, que significa el que lo ha leído todo. Después se afirma en otra correspondencia que Al-has read en realidad se traducía como el que lo ha visto todo y no debería de ver. A primera vista, podríamos decir que este escritor, Lovecraft, estaba perdiendo la cordura. Pero quizás, y solo quizás, lo que estaba haciendo era distraer la atención de lo que él, al no publicar, quería proteger. Y van a decir, ay Chris, pero qué chuchas. O sea, esto es un escrito de ficción y punto. Pero recuerda que nombramos a un investigador que descubrió el manuscrito hecho por Miguel de Cervantes en 1576. Y bueno, descubrir el escrito no fue tanto así, sino que descubrió que los historiadores de aquel tiempo hablaron sobre el escrito que Miguel de Cervantes hizo, porque en realidad en físico no se ha encontrado nada, pero hay vestigios de que sí existió. Se llamaba El libro de los nombres de los perdidos. Pues según el doctor Carlos Sorriento de la MC University, existía un judío de nombre Abendat. Este era un judío converso, médico y miembro de la Escuela de Traductores de Toledo, quien adquirió en 1164 la biblioteca del médico andaluz Ibn Jul. Este español estuvo trabajando en la segunda mitad del siglo X para Hisham II de la Casa Real de Omeya, en el Califato de Córdoba, y es aquí donde este erudito encuentra una copia del Al-Cid, el original, que ahora nosotros llamamos Necronomicon. Para el siglo XVI, Leo de Sagrado, un converso natural de Tarraga, le traduce al castellano con el título El libro de los antiguos demonios, escrito por el árabe Abdul Az-Red. En fin, esto da para mucho más, pero de momento aquí lo vamos a cortar. Como síntesis, quizá Lovecraft tomó su inspiración no tanto de una imaginación terriblemente desbordada, sino que al parecer todo indica que en realidad este hombre llegó a tener conocimientos reales de ocultismo. Y si es así, entonces debemos prestar un poco más de atención a sus obras, pues posiblemente oculta verdades que se esconden entre sus párrafos y páginas. Bueno, si os ha gustado este tema, podríamos preparar una segunda parte.
con el desglose de quién fue este célebre escritor y todo el misterio que rondó su vida. Si te gustaría escucharlo, déjame un comentario y un emoticón. Esta vez, ¿qué les parece si dejamos un diablito? Así me daré por entendida que sí les gustó esta investigación tanto como a mí. Y ya sabes que si tú dejas tu emoticón, a la brevedad yo te respondo con el mismito amor que tú me dejas. Ahora sí, yo me voy, pero no me voy sin antes recordarte que el misterio también es cultura y que tú y yo solo nos despedimos para reencontrarnos de nuevo. Hasta el próximo domingo.